El Lusitania, gigante de los mares, se hundió en 18 minutos tras un ataque en 1915. ¿Te imaginas el pánico? Descubre la historia de esta tragedia que conmocionó al mundo y precipitó a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, por un momento, un coloso del mar, un gigante de acero y lujo que surcaba los océanos. Ese era el RMS Lusitania, el barco más grande del mundo antes del Titanic. Más de 240 metros de eslora, 5 cubiertas de opulencia, y una velocidad asombrosa para su época. Tú podrías haber viajado en él, rodeado de lujo, disfrutando de sus salones elegantes y su exquisita gastronomía. Era un símbolo de la época dorada de los viajes transatlánticos, un sueño para muchos. Su construcción fue un hito de la ingeniería naval. Piensa en la cantidad de trabajo, la precisión y la innovación que representó su creación. Miles de personas trabajaron en su construcción, convirtiéndolo en un símbolo de progreso y poderío. Para muchos, era más que un barco. Era un símbolo de esperanza y un testimonio del ingenio humano. Un viaje hacia un futuro prometedor que, lamentablemente, se vio truncado. El Lusitania era más que un medio de transporte. Era un símbolo de estatus, de lujo y de un mundo que se creía inquebrantable. Sus pasajeros, provenientes de todas partes del mundo, representaban la diversidad y la ambición de una época. Cada uno llevaba consigo sus sueños, sus esperanzas y sus historias, todas a punto de ser interrumpidas por una tragedia que cambiaría el curso de la historia. Piensa en el año 1906. Tú estás en Escocia, viendo cómo se empieza a construir un gigante. Bloque a bloque, se va levantando el casco del Lusitania, en los astilleros de Clydebank. Imagínate el inmenso trabajo, miles de hombres construyendo una maravilla de ingeniería, un barco de lujo sin precedentes. Hablamos de más de 240 metros de largo, una mole de acero que prometía viajes transatlánticos de ensueño. El 7 de junio de 1906 fue un día histórico. Asiste a la botadura del Lusitania, un evento espectacular. Qué impresionante ver cómo esa mole de acero se desliza por la rampa hacia el agua. El estruendo, la multitud, la emoción, un momento que marcó una época en la historia de la navegación. Después de su botadura, el Lusitania fue equipado con lo último en lujo y tecnología. Imagina sus lujosos camarotes, sus amplios salones, sus restaurantes de primera clase, un verdadero palacio flotante. Se convirtió en el buque insignia de la Cunard Line, un símbolo de la opulencia y el progreso de la época. Un barco que prometía una experiencia inolvidable a sus pasajeros. Imagina, por un momento, que eres un pasajero de primera clase en el Lusitania. Te encuentras en un suntuoso camarote, con paredes de madera pulida y muebles de caoba. La luz entra a través de amplios ventanales, revelando el inmenso azul del océano. Un mayordomo atento te sirve un desayuno exquisito. Huevos benedictine, tostadas con mermelada casera y un café aromático. El lujo te envuelve por completo. Es una experiencia incomparable. Después del desayuno, decides pasear por la cubierta. El aire fresco te acaricia la cara mientras observas el mar. La orquesta toca melodías elegantes, creando una atmósfera de calma y sofisticación. Te encuentras con otros pasajeros, elegantemente vestidos, charlando animadamente. Quizás juegas una partida de cartas en el salón de juegos, o disfrutas de una copa en el bar, rodeado de un ambiente refinado y exclusivo. Por la tarde te relajas en el spa, disfrutando de un masaje revitalizante. Más tarde, asistes a una cena de gala en el restaurante principal. La comida es excepcional, con platos elaborados y una extensa carta de vinos. La conversación fluye entre los pasajeros, creando una atmósfera de camaradería y elegancia. El lujo no es solo un detalle, sino la esencia misma de esta experiencia. Pero tu viaje de lujo se ve interrumpido por una realidad mucho más cruda. Europa está en guerra. La Primera Guerra Mundial ya lleva un año desangrando al continente. Y aunque tú, en tu camarote de primera, quizás solo percibas un ligero eco de los conflictos, la verdad es que el Lusitania navega por aguas peligrosas. Alemania y Gran Bretaña están enfrascadas en una lucha sin cuartel, y el Atlántico se ha convertido en un campo de batalla silencioso pero letal. La amenaza de los submarinos alemanes, los U-boats, es omnipresente. Son depredadores silenciosos que acechan bajo las olas, listos para atacar sin previo aviso. Los periódicos hablan de barcos hundidos, de vidas perdidas, de la tensión creciente entre las potencias.
Pero para ti, la guerra parecía lejana, una noticia más en el periódico, hasta ahora. El Lusitania, a pesar de su tamaño imponente, no es inmune. Su viaje se convierte en una carrera contra el tiempo, una travesía hacia lo desconocido. La guerra ha alterado las reglas del juego, y la seguridad que parecía garantizada en un transatlántico de lujo se desvanece entre las olas. Tú, como pasajero, eres ahora parte de un drama mucho mayor que el lujo de tu camarote. Imagina el Atlántico en 1915. No es el viaje tranquilo que esperabas. El océano, antes símbolo de aventura y lujo, ahora es un campo de batalla silencioso. Debajo de la superficie, acechan los submarinos alemanes, U-Boots como los llaman. Son sombras letales, capaces de hundir un barco de pasajeros en cuestión de minutos. Para ti, un pasajero en el Lusitania, la amenaza es invisible, pero muy real. El lujo de tu camarote se contrapone a la tensión que se respira en el aire. La guerra ha cambiado las reglas del juego. Ya no basta con disfrutar del viaje. La amenaza de un ataque es constante. Los periódicos hablan de otros barcos hundidos, de pasajeros perdidos en el mar. Esas historias, que antes parecían lejanas, ahora resuenan con una terrible cercanía. Cada ruido inusual, cada sombra en el agua, te recuerda la fragilidad de tu situación. La guerra ha llegado hasta aquí, hasta el corazón del Atlántico. Los U-Boats son depredadores sigilosos. Se mueven en las profundidades, esperando el momento oportuno para atacar. Sus torpedos son armas silenciosas y mortales, capaces de destruir un gigante como el Lusitania en cuestión de minutos. Tú, en tu camarote, ignoras la presencia del U-20, un peligro invisible que se acerca lentamente. El lujo y la tranquilidad se convierten en una máscara de la tensión que acecha bajo la superficie. La guerra no te respeta, ni tu clase social, ni tu destino. Recuerda el año 1915. Tú estás en Nueva York, a punto de embarcarte en el Lusitania. El aire vibra con la excitación de cientos de pasajeros, ansiosos por cruzar el Atlántico. Ves las imponentes dimensiones del barco, el más grande del mundo en ese momento. Un gigante de acero listo para surcar las olas, llevando consigo sueños, esperanzas y, sin saberlo, el presagio de una tragedia inminente. El lujo interior contrasta con la incierta amenaza que acecha bajo la superficie del océano. El viaje comienza. Desde la cubierta sientes la brisa salada en tu rostro mientras el Lusitania se aleja del puerto. La ciudad se desvanece en el horizonte, dejando atrás la vida cotidiana. El océano te envuelve, un espectáculo de azul infinito. La música de la orquesta resuena en los salones, creando una atmósfera de opulencia y tranquilidad, un velo que esconde el peligro que se avecina en las profundidades. Observas el mar, aparentemente tranquilo, sin imaginar lo que se esconde debajo. Días de travesía. El ritmo de la vida a bordo es relajante, una burbuja de normalidad en medio de un mundo en guerra. Tú disfrutas de las comodidades del barco, de las conversaciones con otros pasajeros, de las vistas del océano. Pero la guerra está presente, como un susurro constante. Noticias de batallas, de hundimientos, de enfrentamientos marítimos, llegan a través de los pocos telegramas que se reciben a bordo. Una sombra de inquietud empieza a flotar entre la alegría. Imagina el bullicio a bordo. Tú estás rodeado de una multitud fascinante, familias enteras, parejas enamoradas, hombres de negocios con sus maletas de cuero, mujeres elegantes con sus sombreros de ala ancha. Un crisol de culturas, un microcosmos del mundo antes de la guerra. Escuchas fragmentos de conversaciones en inglés, francés, alemán, incluso español. El aire huele a café recién hecho, a flores y a la sal del mar. Observa a los tripulantes, una mezcla de nacionalidades tan diversa como la de los pasajeros. Marineros británicos con sus uniformes impecables, camareros ágiles sirviendo té y bocadillos, cocineros preparando manjares en las cocinas, cada uno con su propia historia, sus propias preocupaciones, sus propios sueños, ahora compartiendo este viaje a través del Atlántico, un viaje que sin saberlo se convertirá en una tragedia. Niños corriendo por los pasillos, riendo y jugando sin saber el peligro que se avecina. Música suave de piano en el salón de baile. Parejas bailando con elegancia. Un ambiente de aparente tranquilidad que contrasta con la creciente tensión geopolítica que se cierne sobre Europa. Una burbuja de paz efímera, a punto de romperse. El Atlántico, ese inmenso espejo de agua que te rodea, se vuelve traicionero. Las olas,
antes suaves mecedoras, ahora se levantan con una fuerza inquietante, como si el propio océano respirara con furia. El cielo, antes azul intenso, se cubre de un gris amenazante. Sientes la incertidumbre crecer con cada embestida del mar, una sensación de fragilidad ante la inmensidad del océano. La brisa salada, antes refrescante, ahora es un viento gélido que te recuerda lo implacable que puede ser la naturaleza. El horizonte se vuelve borroso, una línea difusa entre el cielo y el agua. La inmensidad te aplasta, te hace sentir insignificante ante la potencia bruta de la naturaleza. Piensas en la fragilidad de tu embarcación, en la inmensidad del océano que la rodea, un gigante implacable que podría tragarla sin esfuerzo. La incertidumbre te carcome, una sensación opresiva que se instala en tu pecho. El peligro se palpa en el aire, una amenaza invisible pero tangible. La calma engañosa que habías disfrutado antes, se desvanece por completo. El océano, antes un aliado silencioso, ahora es un enemigo formidable. Su belleza se ha transformado en amenaza, su inmensidad en un símbolo de tu propia vulnerabilidad. Cada minuto que pasa te recuerda lo precario que es tu viaje, lo impredecible que puede ser el océano. La sensación de peligro se intensifica, una sensación fría y constante que te acompaña en cada latido de tu corazón. El Lusitania surcaba las tranquilas aguas, ajeno al peligro inminente. Tú, observador desde la cubierta, quizás sentías la brisa salada en tu rostro, la emoción del viaje. De pronto, una sacudida. Un estruendo ensordecedor te arroja contra la barandilla. El aire se llena de gritos, de pánico. Un torpedo, lanzado desde las profundidades, ha rasgado el casco del gigante de acero. El agua invade las cubiertas con una velocidad aterradora. La escena es caótica. Botes salvavidas se lanzan al mar, llenos hasta el borde, mientras otros se hunden bajo el peso de los desesperados. Tú, observando desde la cubierta superior, ves la muerte acercarse con cada ola que golpea el barco moribundo. El U-20, un fantasma submarino, ha lanzado su ataque mortal, y el Lusitania se inclina inexorablemente hacia su tumba acuática. En apenas 18 minutos, el majestuoso transatlántico desaparece bajo las olas. Un silencio sepulcral, interrumpido solo por el silbido del viento y el susurro del agua, reemplaza al clamor del pánico. Tú, testigo mudo de esta tragedia, comprendes la brutalidad de la guerra, la fragilidad de la vida ante la fuerza implacable del océano, y la eficiencia letal de un submarino alemán. El U-20 se escabulló, dejando tras de sí una estela de muerte y un misterio que perdura hasta nuestros días. De repente, un estruendo ensordecedor te arroja contra la barandilla. Un temblor brutal sacude el barco, como si un monstruo marino lo hubiese atacado. El aire se llena de gritos, el sonido metálico del acero retorciéndose, y el olor a humo y a miedo. Ves a la gente corriendo, desorientada, buscando refugio o a sus seres queridos. El suelo se inclina peligrosamente, y el elegante salón se convierte en un caos de cuerpos y objetos desparramados. El agua empieza a inundar las cubiertas inferiores. La inclinación del barco aumenta, y la sensación de pánico se intensifica. Oyes los silbidos de las sirenas de emergencia, mezclados con los lamentos de los pasajeros. Ves a los marineros luchando contra el agua que entra con fuerza, intentando mantener el control. Pero la situación es desesperada. La elegante estructura del Lusitania se está desmoronando ante tus ojos. El mar se traga al gigante de acero. En cuestión de minutos, lo que antes era un símbolo de lujo y opulencia, se convierte en un amasijo de madera, metal y desesperación. El ruido ensordecedor se convierte en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el sonido del agua y los gritos lejanos. El Lusitania, el orgullo de su época, se hunde en las profundidades del océano, llevándose consigo a cientos de almas. El agua helada te golpea con brutalidad mientras te aferras a cualquier cosa que encuentres a tu alcance. El barco se inclina cada vez más, un gigantesco tobogán de acero que se hunde en el océano. Los gritos se mezclan con el silbido del vapor y el crujir de la madera. Ves a gente luchando contra la corriente, sus rostros llenos de pánico. El mar se convierte en un torbellino de cuerpos y escombros. La presión del agua te aplasta, te arrastra hacia las profundidades. El aire se agota en tus pulmones, la oscuridad te envuelve. Ves a mujeres y niños que son succionados por las olas embravecidas. El horror es inmenso, una mezcla de frío, miedo y desesperación. El sonido del hundimiento se convierte en un rugido sordo,
un silencio sepulcral que te cubre. En esos 18 minutos, la vida y la muerte se enfrentan en una lucha desesperada. La elegancia del Lusitania se transforma en un amasijo de metal retorcido y madera destrozada. Recuerdas las caras de los pasajeros, la tranquilidad de antes del ataque, ahora sustituida por el caos y el terror. El mar se tiñe de rojo, un testimonio silencioso del horror que acabas de presenciar. El agua helada te envuelve, un abrazo mortal. Te aferras a un pedazo de madera, a un flotador, a cualquier cosa que te ofrezca un mínimo de esperanza. A tu alrededor el caos, gritos, lamentos, el crujir del metal retorciéndose mientras el Lusitania se hunde en las profundidades. Ves a una mujer sujetando a un niño pequeño, su rostro una máscara de terror y determinación. Otros luchan contra las olas embravecidas, intentando mantenerse a flote en medio de los restos del naufragio. La muerte acecha en cada ola. Recuerdas el pánico inicial, la confusión, la carrera desesperada hacia las balsas salvavidas. La lucha por un lugar, la crueldad de algunos, la ayuda inesperada de otros. Un hombre mayor te ayuda a subir a una balsa abarrotada. Su fuerza sorprendente para su edad. Ves a un grupo de hombres trabajando juntos para ayudar a las mujeres y los niños a alcanzar la seguridad. Un ejemplo de heroísmo en medio del desastre. La solidaridad humana brilla en contraste con el horror de la situación. Horas después, el frío te cala hasta los huesos. El sol se asoma tímidamente entre las nubes, pero el alivio es momentáneo. La sed y el hambre empiezan a hacerse sentir. Ves a otros supervivientes, algunos con heridas graves, otros en shock. Compartes lo poco que tienes, un gesto de humanidad que te reconforta en medio de la tragedia. La espera por el rescate se hace interminable, pero la esperanza persiste, alimentada por la solidaridad y la fuerza de voluntad de los que sobrevivieron a la furia del mar. El agua gélida te roba el aliento, pero aún escuchas los susurros del mar, un lamento constante por las almas perdidas. Recuerdas las caras de tus compañeros de viaje, mujeres elegantes con sus sombreros de paja, hombres en impecables trajes, niños con sus juguetes aferrados con fuerza. Ahora todo es confusión, un mar embravecido que traga vidas sin piedad. Piensas en sus familias, esperando en vano en los muelles, sin saber que la espera se convertirá en una eterna agonía. Entre las olas, ves un cuerpo inerte flotando, un rostro desconocido que el mar te presenta como un cruel recordatorio de la magnitud de la tragedia. Miles de historias truncadas, sueños rotos, familias destrozadas. Cada cuerpo representa una vida con un pasado, un presente interrumpido, un futuro robado por la guerra y la implacable furia del océano. El silencio del mar es ensordecedor, interrumpido solo por el gemido del viento y el crujir de la madera. Más allá de los números, más allá de las estadísticas frías que hablan de cientos de muertos, están las historias individuales, las vidas irreemplazables que se perdieron ese fatídico día. Un padre que no verá crecer a sus hijos, una madre que no abrazará a su familia nunca más, un joven con el futuro por delante, ahora solo un recuerdo en el fondo del océano. Es un tributo a la fragilidad de la vida, a la crueldad de la guerra, y a la pérdida irreparable de tantas almas inocentes. La noticia del hundimiento del Lusitania recorrió el mundo como un rayo. Imágenes de los supervivientes, rostros demacrados y conmocionados, inundaron los periódicos. Tú, viendo esas fotos, sentiste la misma rabia y la misma incredulidad que millones de personas en todo el mundo. ¿Cómo podía ser posible que un barco de pasajeros, con cientos de civiles a bordo, fuera atacado sin previo aviso? La indignación fue generalizada. Estados Unidos, hasta entonces neutral en la Primera Guerra Mundial, se vio sacudido por la tragedia. La pérdida de vidas estadounidenses a bordo del Lusitania, entre ellos mujeres y niños, encendió la llama del antigermanismo en el país. Para ti, como para muchos, fue una prueba más de la crueldad de la guerra. El hundimiento del Lusitania no solo fue una tragedia humana, sino que también tuvo un impacto geopolítico monumental. Se convirtió en un símbolo de la brutalidad de la guerra submarina sin restricciones y contribuyó significativamente a la entrada de Estados Unidos en el conflicto. Tú comprendes ahora, mejor que nunca, el peso de este evento en el curso de la historia. Recuerda esas imágenes, ¿verdad? La indignación en Estados Unidos fue inmediata. El Lusitania, un barco de pasajeros, hundido sin previo aviso. La prensa estadounidense explotó, publicando titulares sensacionalistas que culpaban directamente a Alemania. Se hablaba de una declaración de guerra,
de la necesidad de vengar a las víctimas estadounidenses a bordo. Para muchos, era el momento de actuar, de dejar de ser meros espectadores de la guerra europea. La presión sobre el presidente Woodrow Wilson fue inmensa. La opinión pública, alimentada por la prensa, clamaba por la intervención. Aunque Wilson buscaba la neutralidad, la pérdida de vidas estadounidenses, muchas de ellas civiles inocentes, era un golpe demasiado fuerte para ignorar. La propaganda antialemana se intensificó, pintando a Alemania como un agresor despiadado que no respetaba el derecho internacional. El hundimiento del Lusitania no solo causó una tragedia humanitaria, sino que también marcó un punto de inflexión en la política estadounidense. La pérdida de vidas estadounidenses, junto con la creciente presión pública y la manipulación de la información, inclinaron la balanza hacia la intervención. Aunque no fue la única causa, el Lusitania aceleró el proceso que eventualmente llevaría a Estados Unidos a unirse a la Primera Guerra Mundial. Recuerda esas portadas, ¿verdad? Imágenes impactantes del Lusitania hundiéndose, mujeres y niños gritando, todo un símbolo de la tragedia. La prensa estadounidense, y la de muchos otros países aliados, no dudó en usar estas imágenes para alimentar la indignación pública contra Alemania. Se les acusaba de atacar sin previo aviso a un barco de pasajeros, una atrocidad que no podía quedar impune. La propaganda se encargó del resto. Carteles, folletos, incluso películas, mostraban la escena del hundimiento, resaltando el horror y la pérdida de vidas inocentes. Se pintaba a Alemania como una nación bárbara, sin respeto por la vida humana, capaz de cualquier atrocidad en su sed de guerra. La imagen del Lusitania se convirtió en un icono de la propaganda aliada. Se exageraron los números de víctimas, se inventaron historias de crueldad alemana, todo para impulsar el apoyo a la guerra. La imagen del Lusitania, un barco aparentemente indefenso, se convirtió en un poderoso símbolo de la barbarie alemana, un símbolo que resonó profundamente en la opinión pública internacional, y que sin duda influyó en la decisión de Estados Unidos de unirse a la guerra contra las potencias centrales. Recuerda esas imágenes impactantes, ¿verdad? El mundo entero se preguntaba, ¿por qué? ¿Cómo pudo ocurrir una tragedia de tal magnitud? Inmediatamente se inició una investigación exhaustiva. Los gobiernos aliados, especialmente el británico, presionaron para obtener respuestas. Se examinaron los restos del Lusitania, se recogieron testimonios de supervivientes, y se analizaron los informes de inteligencia. Cada detalle, cada pieza de evidencia, era crucial para comprender lo sucedido. La controversia rodeó el incidente desde el principio. Alemania alegaba que el Lusitania transportaba municiones, justificando así el ataque. Los aliados, por su parte, enfatizaron la pérdida de vidas civiles y la naturaleza inhumana del ataque sin previo aviso. La investigación se centró en determinar si el barco llevaba realmente contrabando de guerra, y si el U-20 había actuado de acuerdo a las reglas de la guerra naval. La búsqueda de la verdad se convirtió en una batalla política y diplomática, tan compleja como el mismo naufragio. Años después, con el paso del tiempo y nuevas investigaciones, la historia del Lusitania sigue generando debate. La información encontrada sobre la carga del barco y las acciones del submarino alemán aún plantea preguntas. Los estudios modernos, incluso con la tecnología actual, intentan resolver las incógnitas que quedaron tras el hundimiento. Fue un momento crucial en la historia, que marcó un punto de inflexión en la Primera Guerra Mundial, y su legado continúa resonando hasta hoy. Pero, ¿qué pasaba con la carga del Lusitania? Ahí está el meollo del asunto, ¿verdad? Alemania aseguraba que el barco llevaba municiones y otros materiales bélicos destinados a los aliados, justificando así el ataque. Imagina la tensión, un gigantesco transatlántico, símbolo de la opulencia, convertido en un blanco militar. Para los alemanes, era una acción legítima en plena guerra. Tú mismo puedes imaginar la controversia que esto generó. Los británicos, por su parte, negaron rotundamente que el Lusitania transportara armas. Decían que era un barco de pasajeros, lleno de civiles inocentes, y que el ataque era un acto de barbarie, sin justificación. ¿Quién tenía razón? La verdad, como suele pasar en estas ocasiones, se encontraba en algún punto intermedio, envuelta en una maraña de intereses políticos y propaganda bélica. Piénsalo, la información era un arma más en la guerra. Las investigaciones posteriores revelaron que, aunque no se trataba de un barco armado en el sentido tradicional, el Lusitania sí transportaba municiones y otros materiales de guerra,
aunque en cantidades limitadas. Esta información, ocultada inicialmente por los británicos, alimentó aún más la controversia. ¿Fue una justificación suficiente para el ataque? Esa es la pregunta que ha resonado a través de la historia, y que aún hoy sigue generando debate. Pues bien, el hundimiento del Lusitania no solo fue una tragedia inmensa, sino que marcó un antes y un después en la historia de los transatlánticos. Imagínate, tú, la conmoción mundial que causó. De repente, viajar en un barco que se consideraba el pináculo de la ingeniería y el lujo, se convirtió en algo mucho más peligroso, algo que podía terminar en una tumba acuática. La pérdida de vidas, la magnitud del desastre, todo eso obligó a repensar las medidas de seguridad y a implementar nuevos protocolos. Piensa en las mejoras en la construcción naval, en los sistemas de detección de submarinos, en la revisión de las rutas marítimas. Todo cambió después de la tragedia del Lusitania. Además, el impacto psicológico fue enorme. La sensación de vulnerabilidad, la incertidumbre, la gente ya no veía a los transatlánticos como símbolos de lujo y progreso, sino también como potenciales objetivos militares. El Lusitania se convirtió en un símbolo de los horrores de la guerra, una advertencia silenciosa. Y aunque parezca irónico, este naufragio también impulsó el desarrollo tecnológico en la navegación. La necesidad de mayor seguridad y protección llevó a innovaciones que marcarían el futuro de la industria marítima. El Lusitania, a pesar de su trágica historia, dejó un legado que cambió para siempre la forma en que se construían y operaban los barcos de pasajeros. Piensa en el misterio, ¿verdad? El Lusitania yace en el fondo del océano, un gigante dormido. Durante décadas, su ubicación exacta fue un enigma, un secreto guardado por las profundidades del Atlántico. Solo se tenían vagas coordenadas, rumores de pescadores, y el recuerdo de una tragedia que conmocionó al mundo. La búsqueda de sus restos se convirtió en una carrera contra el tiempo y la corrosión del mar. Imagínate la dificultad. Las corrientes marinas, la presión del agua, la oscuridad abismal. Fue un reto enorme, una auténtica exploración a lo desconocido. Pero la tenacidad de los investigadores, impulsados por la necesidad de comprender la historia y honrar la memoria de las víctimas, superó todos los obstáculos. Finalmente, en 1993, Robert Ballard, el mismo que descubrió el Titanic, dirigió una expedición que logró localizar los restos del Lusitania. Tras años de investigaciones, mapas antiguos y tecnología avanzada, el misterio comenzó a revelarse. Las imágenes del naufragio, capturadas por robots submarinos, mostraron la magnitud de la catástrofe. El descubrimiento no solo reveló la ubicación del barco, sino también detalles impactantes sobre el hundimiento, la posición del Lusitania, en el fondo del océano, la dispersión de los restos. Todo esto hablaba de la violencia del ataque y la rapidez con la que el barco se hundió, una tumba submarina que sigue guardando los secretos de una tragedia inolvidable. Pero, ¿cómo se logró encontrar al gigante hundido? Aquí entra en escena Robert Ballard, el mismo que descubrió el Titanic. Imagina, tú la presión, la incertidumbre. Ballard, con su equipo, se lanzó a una búsqueda exhaustiva, utilizando tecnología de punta para la época, escaneando el fondo del océano Atlántico. Era una carrera contra el tiempo y la corrosión del mar, un desafío que requería precisión milimétrica y mucha paciencia. Después de meses de ardua labor, la tecnología dio sus frutos. Las imágenes de sonar revelaron una forma enorme en el fondo marino, una silueta que coincidía con las descripciones del Lusitania. Fue un momento de enorme alivio y satisfacción para el equipo, el final de una larga y difícil búsqueda. Finalmente, el secreto del océano estaba a punto de ser revelado. Las imágenes del naufragio, obtenidas mediante vehículos submarinos operados a distancia, mostraron la devastación del Lusitania. Puedes imaginarte la escena, la estructura rota, los restos esparcidos por el fondo marino, un silencioso testimonio de la tragedia. Ballard y su equipo documentaron cuidadosamente cada detalle, creando un registro visual invaluable de este evento histórico. Era como mirar a través de una ventana al pasado. Imagina el Lusitania en el fondo. Tú, descubriendo ese cementerio submarino. Restos esparcidos. Un silencioso testimonio de la tragedia. Objetos personales, fragmentos de vidas interrumpidas, yacen entre los restos del casco. Un reloj detenido en el tiempo, un broche de oro, una carta sin terminar. Cada pieza cuenta una historia de esperanza y pérdida. El pecio, tú lo ves,
Es más que metal retorcido. Es un monumento a la fragilidad humana ante la fuerza de la naturaleza y la crueldad de la guerra. Cada objeto, cada fragmento del barco, susurra un recuerdo, un suspiro congelado en el tiempo. Piensa en las familias que esperaban, en los sueños rotos, en las vidas que se apagaron demasiado pronto. Ballard y su equipo, tú lo sabes, no solo encontraron un barco hundido, descubrieron un archivo submarino de historias humanas, un lugar donde el tiempo se detuvo abruptamente. Un lugar silencioso, oscuro, pero que habla con una fuerza inmensa, un recordatorio de la importancia de la paz y el respeto por la vida humana. Y ahí estás tú, frente a las imágenes del informe Ballard. Ves el casco del Lusitania, parcialmente enterrado en el fango, un gigante dormido en el océano. Su estructura, aunque deteriorada por el tiempo y las corrientes, aún conserva la imponente majestuosidad de su pasado. Puedes distinguir claramente la proa, dañada pero reconocible, y las enormes hélices, yaces como silenciosos testigos de la tragedia. El informe detalla el estado de conservación del pecio. Ballard describe la dispersión de los restos, los objetos personales que aún quedan, relojes detenidos en el instante del impacto, zapatos desgastados, un collar roto, fragmentos de una vida que se desvaneció en un instante. Imagina la conmoción que debió causar el hallazgo, la mezcla de tristeza y fascinación ante esta tumba submarina. Pero el informe Ballard no solo se centra en los objetos. También describe el impacto del torpedo, la deformación del casco, las zonas donde la explosión fue más intensa. Puedes visualizarlo, el acero retorcido, las ventanas rotas, las cubiertas colapsadas, un testimonio silencioso de la fuerza brutal del ataque. La investigación de Ballard revela la verdadera magnitud de la catástrofe. Ves esas imágenes, ¿verdad? El Lusitania, un nombre que resuena aún en la memoria colectiva. No solo fue un desastre marítimo, sino un símbolo de una época turbulenta. Su hundimiento, un evento tan impactante, se convirtió en una herida abierta en la conciencia mundial, alimentando la indignación y la propaganda de guerra. Imagina el impacto en la prensa de la época, los titulares gritando la tragedia, las familias desconsoladas. Todo esto forjó una narrativa que perdura hasta nuestros días. El Lusitania se convirtió en un icono cultural, presente en novelas, películas y documentales. Su historia, trágica y llena de misterio, continúa fascinando a las nuevas generaciones. Piensa en todas las historias que se han tejido alrededor del naufragio, las teorías conspirativas, las conjeturas sobre las causas reales. Es una historia que se reinterpreta constantemente, adaptándose a los tiempos, pero sin perder su esencia. Incluso hoy, el recuerdo del Lusitania sirve como recordatorio del horror de la guerra y la fragilidad de la vida. Es una lección de historia que trasciende el tiempo. Su nombre, asociado a una tragedia monumental, evoca imágenes de un barco imponente, reducido a escombros en el fondo del océano. Un símbolo de pérdida, pero también de resiliencia y memoria. ¿Ves, amigo? Cómo la historia a veces nos golpea con toda su fuerza. El Lusitania no fue solo un barco, fue un símbolo de la fragilidad de la vida en tiempos de guerra. Piensa en las familias destrozadas, en el terror vivido en esos 18 minutos fatídicos. Es una lección de humildad ante la inmensidad del océano y la crueldad de la guerra. El hundimiento del Lusitania fue un punto de inflexión, ¿no crees? Su impacto en la opinión pública estadounidense fue enorme, contribuyendo a la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Imagínate la presión política, la indignación, la tristeza, todo eso moldeó el curso de la historia. Y aún hoy, décadas después, el recuerdo del Lusitania perdura. Nos recuerda la importancia de la paz, el horror de la guerra y la fragilidad de la vida humana. Es una historia que nos llama a la reflexión, a aprender del pasado para construir un futuro mejor, un futuro donde tragedias como esta sean solo un amargo recuerdo. Y ahora, amigo, llega el momento de agradecer a quienes hicieron posible este viaje al pasado. Primero, quiero reconocer la invaluable ayuda de los archivos históricos del Museo Marítimo Nacional de Greenwich, cuya colección de fotografías y documentos sobre el Lusitania fue fundamental. Sin su trabajo de preservación, esta historia no se podría contar con tanta precisión. También quiero expresar mi gratitud a los expertos marinos y historiadores que me asesoraron, especialmente al Dr. Miguel Álvarez, cuya profunda investigación sobre los naufragios del Atlántico Norte enriqueció enormemente mi comprensión del contexto del hundimiento del Lusitania.
Sus conocimientos sobre los procedimientos de rescate y las técnicas de investigación submarina fueron inestimables. Por supuesto, no puedo olvidar las numerosas fuentes bibliográficas que consulté, desde las crónicas periodísticas de la época hasta los detallados informes de las investigaciones posteriores al hundimiento. Cada libro, cada artículo, cada testimonio personal, contribuyó a construir esta narración que espero te haya resultado conmovedora y reveladora. Finalmente, gracias a ti, por dedicar tu tiempo a explorar esta historia con nosotros. Espero que hayas aprendido algo nuevo y que esta experiencia te haya ayudado a comprender la complejidad y el impacto de este trágico evento en la historia del siglo XX. Hasta la próxima aventura, amigo. Espero que te haya gustado este vídeo sobre el Lusitania. Si te pareció interesante, dale like y suscríbete para más historias. ¿Qué te pareció esta tragedia? Cuéntamelo en los comentarios.